Bien, hermanos, entonces mencionamos de que hoy día es viernes 26 de enero, hermanos. Se termina la semana ya, es el día de preparación y llegamos al último día, que es un día especial, santificado, bendecido por Dios, día sábado, ¿no? Bueno, en este día hacemos también un repaso de la lección de escuela sabática. Hemos estudiado en esta semana nuestra lección y vamos a repasar. Eh, En la lección, hermanos, de la escuela sabática, que todos tenemos nuestro folleto, ahí está la lección con el título que está en la pantalla, para estudiar y meditar, dice, ¿no? Seguramente están observando, hermanos. Y tomo esto, ¿no? En primer lugar, antes de hacer el repaso, que es una presentación que hace nuestro hermano Sergio, muchos otros hermanos también lo hacen resúmenes de la lección, pero nos hemos acostumbrado a tomar aquí la presentación del hermano Sergio Fustero. Pero antes de ello vamos a repasar nuestro folleto de escuela sabática, hermanos. Vamos a estudiar y vamos a meditar también. Hermanos, ahí en nuestro folleto, ahí está, leo entonces, ahí dice. Nos invita a leer, ¿no? Dice, lee Elena de White, Patriarcas y Profetas. Bueno, hay un libro que es Patriarcas y Profetas, no escrito por la hermana Elena, y hay un capítulo seguramente, La Noche de Lucha, ¿no? Bueno, la pregunta que hay que contestarnos, dice, es, ¿no? ¿Qué podemos hacer o qué podemos aprender, dice, ¿no? De la experiencia de Jacob acerca del poder de la oración inoportuna, dice, y la confianza plena en Dios, y la confianza plena en Dios. A ver, hermanos, aquí hay una pregunta muy importante, entonces a ver si alguien quiere dar respuesta a esa pregunta, hermanos. A ver, dice, ¿qué podemos aprender de la experiencia de Jacob acerca del poder de la oración inoportuna y la confianza plena en Dios? Bueno, vamos a recordar que Jacob, ¿no? Cuyo nombre significa engañador porque era un engañador, ¿no? En cierto momento tuvo encuentro, ¿no? Con Dios, una lucha con un ángel, bueno, era el Señor Jesús, y entonces ahí es donde él pues hace una oración, ¿no? O sea, pide, ¿no? A Dios, hace un pedido. Y hermanos, ¿qué podemos aprender de esa situación, de esa experiencia de Jacob, ¿no? ¿Alguien quiere dar respuesta, hermanos, a esa pregunta? Hermano, justo yo creo que debíamos de ser como Jacob esa noche que él luchó con nuestro Señor mismo, dijo, no te soltaré si no me bendices. Y nosotros debemos ser persistentes también cuando una cosa pedimos hasta el final. Luchamos, La polera blanca. sí, Eh, va a disculpar, hermana Nancy, apagué los micrófonos, algunos soniditos ahí se estaba escuchando y lo he apagado. Prenda su micro, hermana Nancy, para continuar. ok, y hermanito. Ya. Entonces, aprendamos de, Continúa, hermana Nancy. A ver, nuestra hermana Nancy, no la escuchamos. Muy bien. Vamos a continuar entonces con el estudio, hermanos. ¿Alguien Continuamos, me ¿ya? escuchó? Sí, hermana Eh, Mónica. bueno, me parece que alguna vez con ustedes compartí la experiencia. Estaba en una situación bastante mal porque había hecho algo que no debía y estaba muy arrepentida, pero
no hallaba qué hacer. Entonces busqué consuelo en la oración. Yo recuerdo que yo sentía que oraba, pero mi oración yo sentía que no pasaba del techo hacia arriba. Entonces no me sentía cómoda, no me sentía tranquila. Entonces insistía en la oración, y hubo un momento en que me acordé de Jacob. Entonces dije, Señor, yo no me voy a levantar de mis rodillas hasta que me perdones. Y recuerdo que hubo una cosa tan extraña, ¿cierto? Me sentí con un gozo y tristeza a la vez. Mis ojos se inundaron de lágrimas y me sentí perdonada. Pero insistí tanto en eso porque yo sentía que mi oración del techo no pasaba. Y yo quería sentir eh, no sé, pues el perdón de Dios fue muy extraño porque nunca había tenido esa experiencia hasta ese momento. Y desde ese momento, la oración que yo tenía, mi experiencia con la oración cambió totalmente, porque no es lo mismo orar y hablar uno solo que hablarle a Dios y hablar con Dios. No es lo mismo. O sea, debemos notar la diferencia, mis hermanos. Cuando nosotros vemos que nuestra oración quedó allí nomás, oré y me levanté, no, tenemos que sentir que Dios nos ha escuchado. Dios nos escucha, de hecho. Muy bien, hermana Mónica. Ahí está una experiencia, hermanos, ¿no? Así como los salmos son oraciones también que nos dan lecciones. Y así es, ¿no? O sea que orar, así como Jacob, ¿no? En su oración era como una lucha que tenía, ¿no? Con Dios, ¿no? Bueno, en este caso, a veces las preocupaciones que uno tiene, los errores o pecados que uno tiene, entonces trata de solucionar ese problema y a quién acudir, pues a Dios, ¿no? Como que pareciera que no pasa nada, ¿no? Y que estás orando hasta que, como Jacob, uno persiste, ¿no? Persiste, como dice aquí, hasta inoportunamente, persiste y persiste y no se levanta, ¿no? Hasta que el Señor pues tenga que actuar, ¿no? Y así fue. Jacob le dijo, no te voy a soltar, Señor, hasta que me bendigas, ¿no? No te voy a... Y entonces el Señor pues dijo, ¿cómo te llamas? Jacob, que significa Jacob, engañador. Te voy a cambiar de nombre, le dice, ahora ya no te vas a llamar Jacob, vas a ser Israel. Entonces, así como cuenta nuestra hermana Mónica, su experiencia fue diferente. Ya terminó, pues, esa lucha que tuvo, esa oración que tuvo, ¿no? Jacob, y cambió de vida, pues, ¿no? Su nombre fue Israel, padre de muchedumbres también, ¿no? Em, y es así, hermanos, ¿no? Entonces, esa sería, ¿no? Digamos, aquello que podemos aprender, ¿no? De esta experiencia de Jacob, ¿no? De este poder de la oración, por más inoportuna que sea, ¿no? Y de plena confianza, ¿no? En Dios. Bueno, dice todavía la lección, hermanos, los salmos, hermanos, fortalecen nuestra fe en Dios, quien es el refugio, pues, inagotable para quienes confían su vida en sus poderosas manos. Dios, hermanos, hará cosas maravillosas por los que confían en Él. El motivo, hermanos, por el que los que profesan ser sus hijos no tienen fuerza consistente, en que confían demasiado. Eh, bueno, acá, hermanos, dicen, ¿no? De que nosotros profesamos ser hijos de Dios, pero como decía nuestra hermana también, ¿no? A veces como que no encontramos respuesta, como dice aquí, a veces uno no tiene más fuerza, ¿no? Consistente, ¿no? ¿Por qué es eso, hermanos? Dice acá, eh, es que confían demasiado en su propia sabiduría. Interesante, ¿no? Esa es la triste realidad nuestra, hermanos, que por más que estamos orando, estamos pensando en nuestras capacidades, hermanos.
y no estamos dejando todo a Dios, ¿no? No estamos siendo perseverantes en nuestra oración. Y hermanos, o sea, en otras palabras, no, cuando estamos orando, estamos viendo, ¿no? En nuestras capacidades, no en las capacidades de Dios que tiene todo el poder, como estudiamos esta semana. Él nos conoce y tiene toda la capacidad para solucionar nuestros problemas. Pero no le damos la opción a Dios, hermanos. Imagínense, alguien contaba de que en una comisión de nombramientos, los hermanos se arrodillan y dicen, Señor, por favor, tú dirige, tú pon los dirigentes no nuevos para este año o los que van a dirigir la iglesia, ¿no? Así. Pero están orando, pero ya saben, ¿no? Por anticipado, ya han designado quiénes van a ser y está pidiendo de que Dios dirija cuando ya, sin haber pedido a Dios ya anticipadamente, ¿no? Han designado quiénes van a tomar diferentes responsabilidades. Escuché que a veces Hermano, suele suceder eso y que, o sea, que están confiando en su propia sabiduría, fuerza y está queriendo que Dios bendiga eso que ya han decidido ellos, o sea, no le dan opción a Dios para que Él decida. mm, Sí, hermano, hermana, quien quiere participar, hermano, participe. buenos días, hermano. Buen Sí, pues, día. ahí está el problema, ¿no? Recuerda, hermano, que hemos estudiado eh, espiritual versus carnal, o sea, el hombre espiritual y el hombre carnal. Entonces, más acá en esta semana creo nos hace acordar, o al menos, que más nos gana lo de carnal, pues, ¿no? Por ejemplo, estuve conversando con los profesores que trabajan en nuestro colegio, ¿no? Ahí vemos que hacen y deshacen, pero lo maquillan con los reglamentos de la educación adventista. Pero ¿quiénes manejan? ¿Cómo manejan? Mm, Sin tomar en cuenta a Dios para nada. Porque el hombre espiritual, por ejemplo, podemos sacar a José, ¿no? José, nadie, nadie lo veía, nadie, estaban los dos solos, pero ¿cómo es que salió vencedor? Temiendo a Dios, ¿no? Y dijo, ya nadie me ve, pero mi Dios, ¿cómo voy a hacer contra él? Él que me está viendo. O sea, en su mente estaba impregnado la presencia de Dios. Y eso es lo que a los que dirigimos, o sea, a los dirigentes de la iglesia, a los pastores, o sea, nos estamos convirtiéndonos en el hombre carnal. Pues no me ve nadie, no me ve nada, ya lo engaño. No me ve nadie, no me ve, ya esto me lo cojo. O sea, o sea, esa parte, ¿no? El hombre carnal es lo que nos está ganando, hermano, justo. Y la razón por la que esta parte de Salmos no estamos aplicando en nuestra vida diaria, hermano, justo. Muy bien, gracias, hermano. Así es, hermanos, o sea que en el fondo, o sea, no estamos confiando en Dios, por más que estamos orando, dice ahí, no, estamos confiando en nosotros, en nuestra propia sabiduría, en nuestras capacidades. Y no le dan pues al Señor ocasión de revelar, de que muestre Dios su poder en favor de nosotros, ¿no? O de las personas por quienes pedimos. Dice todavía, Él ayudará a sus hijos creyentes en toda emergencia. Si ponen toda su confianza en Él y lo obedecen fielmente. Eso se va a cumplir y los salmos nos enseña eso, ¿no? Que Dios es el que nos conoce y Él quiere ayudarnos. Y si ponemos toda nuestra confianza en Dios y obedecemos lo que nos dice, entonces Él pues ayudará, ¿no? En toda dificultad que tengamos que enfrentar. Sin embargo, hermanos, dice, algunos salmos pueden plantear un serio desafío, hermanos. ¿Cómo es eso, un serio desafío?
¿Qué salmo podría ser ese, no? Que nos presenta un serio desafío. Esto dice cuando lo que prometen los salmos, ¿no? Vemos, hay muchas promesas y nuestra situación actual, vemos nuestra situación y no coincide, ¿no? De repente dice cosas así en el salmo y en nuestra vida no está coincidiendo. ¿Qué está pasando, hermanos? Es un desafío, dice. En momentos así, hermanos, solo tenemos que aprender a confiar en la bondad de Dios, revelada con mayor fuerza en la cruz, hermanos. O sea, confiar, a pesar de que no está encajando, ¿no? Así como está diciendo el Salmo. Entonces está diciéndonos acá, hay que confiar en el Señor Jesús, a pesar de que pareciera que no está encajando. Además, a veces algunos salmos pueden utilizarse, hermanos, para fomentar de repente falsas esperanzas. ¿Qué les parece, hermanos? De repente algunos salmos se puede utilizar para fomentar falsas esperanzas, o sea, mal utilizar de repente los salmos, hermanos. Por ejemplo, vamos a ver esto, ¿no? Dice, la respuesta de Jesús, pues, hermanos, al mal uso que Satanás hizo del Salmo 91, versículos 11 y 12, hermanos. Entonces, hermanos, ahí eh, me gustaría que veamos la Biblia, ¿no es cierto? ¿Cómo es que Satanás usó también los salmos, pero lo mal usó? Como es engañador, entonces lo ha usado mal, pues, ¿no? Pues quiero ver ese texto bíblico, hermanos, ahí, el texto bíblico, como dice ahí, ¿no? Hermanos, vamos a ver. Dice ahí el Salmo 91, ¿no? El Salmo 91. A ver, estoy buscando ahí el Salmo 91, verso 11 y 12. Dice así, mire lo que Satanás también ha usado salmos. Ahí, ¿no? En la tentación que le puso al Señor Jesucristo, recordemos, hermanos, que le dijo, pues, ¿no? Que si eres hijo de Dios, pues, ¿no? Lánzate de acá de la parte alta del templo, ¿no? Pues está escrito, ahí está en el Salmo 91, versículos 11 y 12, y justamente está escrito, pues hermanos, justo ahí. Pues a sus ángeles, dice, mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, dice. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Bueno, está escrito en la Biblia. Mire, usó ese salmo, ¿no? Pero está mal utilizándolo, hermanos, ¿no? ¿Dónde está el problema, hermanos, no? De ese mal uso. Acá está diciendo la respuesta, hermanos. Demuestra que no debemos confundir, hermanos, o sea, la confianza en Dios con tentar a Dios. Una cosa es confiar en Dios, otra cosa es tentar a Dios. Entonces, aquí en Mateo, hermanos, 4, 5, 7, vamos viendo esto, ¿no? Vamos viendo, ¿no? ¿Dónde está la tentación? Vamos a leer Mateo 4, versículos 5 y 7, ¿no? Al 5 al 7. Entonces dice el diablo, le llevó pues a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, hermanos, la parte alta del templo. Y Satanás le dice pues al Señor Jesucristo, ¿no? Si eres hijo de Dios, échate abajo, le dice, porque escrito está, le dice, ¿no? A sus ángeles mandará acerca de ti. En tus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra, dice, ¿no? Entonces, hermanos, aquí uno se pregunta, pero ¿dónde está el problema? ¿No? Entonces Jesús les responde, porque él se da cuenta del problema, de la tentación, ¿no? Jesús le dijo a Satanás, escrito está también, dice, ¿no? También está escrito, les usa la Biblia el Señor Jesús para defenderse. No tentarás al Señor tu Dios. Miren lo que le está diciendo. Hermano, No justo. tentarás al Señor tu Dios. Muy bien, hermanos, entonces ahí dónde está el problema, ¿no? O sea, ha usado la Biblia también, pues Satanás, y nosotros de repente también los salmos vamos a utilizar, pero mal utilizar. Ahí, a ver, vamos a ver aquí nuestro hermano Marcelino va a hacer una aclaración en este punto. ¿Dónde está aquí el problema, no? Hermano Marcelino.
Buenos días, hermanos. Buen día. Allí el enemigo utiliza la Biblia, pero tapa con el codo una parte. Dice, en todos tus caminos. Esa parte no lo menciona. O sea, está parafraseando. Utilizar la palabra de Dios parte y tapar la otra parte es peligroso. ¿Acaso era en todos los caminos obedecerle a otra voz fuera de su Padre, a Jesús, o nosotros igualmente? No, todos nuestros caminos es obedecer solamente la palabra de nuestro Padre, no la palabra de un falso profeta, un engañador. Ahí estaba el detalle. Muy bien, muy bien. Hermanos, bueno, hay que leer por eso siempre en todo su contexto, ¿no es cierto? Más arribita, más abajito, no, no solamente el texto, no sacarlo de contexto, como se dice. Hermanos, ¿dónde está el problema acá en esta tentación, hermanos? El problema, hermanos, es de que Satanás está usando, hermanos, ahí eh, el texto bíblico queriendo engañar al Señor Jesús. Pero ¿dónde está el engaño? En que quería que Jesús dude. Miren, hermanos, la duda es pecado, hermanos. Si Jesús hubiese dudado de que él era el Hijo de Dios, ¿no? Entonces yo hubiese cometido pecado. Ya no hubiese podido salvarnos, hermanos. Porque quería hacerle dudar, o sea, vez tras vez le dicen, no, si eres hijo de Dios, le está diciendo, entonces haz esto, le dicen, ¿no? Porque escrito también está y no te va a pasar nada, le dicen, ¿no? Y si Jesús le hubiese hecho caso, entonces estaría dudando, pues, de que él era hijo de Dios. No tenía que dudar de que él era hijo de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, astuto es el enemigo, ¿no? Bueno, para poder entender esa parte, tal vez, hermanos, yo he escuchado, ¿no? Lo que pasó con unos predicadores, unos hermanos, que por unas montañas o cerros, creo que vino la nevada, el frío, no, no, esta historia era de que estaban yendo así, pues sí, pues por algunas montañas y las serpientes venenosas mordieron pues a estos hermanos predicadores. Y ellos pues ya se sentían como muertos, pero recordaron, hay una promesa en la Biblia, hermanos, que dice que por más que te muerdan las serpientes venenosas, el veneno no te va a matar. Dicho y hecho, hermanos, pues no murieron los hermanos. Y felices y contentos decían, pues no, es cierto, la Biblia es cierto, la palabra de Dios es cierto, la promesa de Dios es cierta. Llegaron a la población y ahí estaban los hermanos y dicen, miren, confiemos en lo que dice la palabra de Dios. Es cierto la palabra de Dios. Nos han mordido las serpientes venenosas, pero no hemos muerto. Y así dice la promesa, pues te morderán venenosas, pero no vas a morir. Hermanos, entonces, miren, humanamente, como dice nuestro hermano Raúl también, carnalmente, ¿no? Entonces, dicen, pues, a ver, hermanos, que vamos a comprobar para que ustedes vean realmente que eso es cierto. A ver, traigan veneno, dicen. A ver, ya, sírvanos ese veneno, vamos a tomar ya, y entonces van a ver que no vamos a morir. Hermanos, se tomaron veneno, pues, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó, hermanos? Muertos, completamente muertos, hermanos, quedaron muertos. Entonces, hermanos, acá hay que ver la diferencia, hermanos, ¿no? Acá, ¿por qué se han muerto, pues, hermanos? ¿Ah? Tomaron veneno y se han muerto. Una cosa, hermanos, es confiar en Dios, en las promesas de Dios, que ellos estaban dando, oyendo a predicar, y Dios cumple sus promesas en ese contexto. Otra cosa es la presunción. ¿Qué es la presunción, hermanos? Es forzar a Dios, tentar a Dios, o sea, exigirle a Dios, o sea, humanamente quiero que Dios haga ciertas cosas y que se cumpla su promesa de Dios, o sea, de acuerdo a mi pensamiento, o sea, quiero manejarlo a Dios. No, ya, Señor, cumpla esto, tu promesa, estoy tomando veneno, ahí sal.
Eso no se puede hacer, pues, hermanos. Eso se llama presunción. Y tal vez nosotros también así queremos, presumimos, queremos que Dios haga las cosas a nuestro antojo, a nuestra manera, queremos que cumpla lo que dicen los salmos, pues, y no se va a cumplir, pues, hermanos, ¿no? Las promesas de Dios. Pero no podemos manejarlo a Dios a nuestro antojo, hermanos. Bueno, justamente, hermanos, en este día está diciendo, no, aquí estamos hablando de este tema. La respuesta de Jesús al mal uso que Satanás hizo, ¿no? Al Salmo 91, 11 y 12, ¿no? Demuestra, hermanos, que no debemos confundir confiar en Dios, contentar a Dios, hermanos, como dice Mateo 4, 5 al 7. Ni pedirle, pues, presuntuosamente, ahí está la palabra, hermanos, presuntuosamente. Ni pedirle presuntuosamente, pues, hermanos, no hay que pedir así, que haga algo que es contrario pues a su voluntad. ¿Cómo va a hacer una cosa Dios no contrario a su voluntad? No puede hacer pues Dios eso. Muy bien, así que Hermano hermanos, Justo, sí hermana, hay muchas personas que piensan que uno tiene que exigir lo que Dios dice en su palabra. Por ejemplo, hay tantas promesas de Dios y entonces hay que exigirle a Dios porque si está escrito, Él tiene que cumplir. El Señor no tiene ninguna obligación con nosotros. Todo lo que está escrito para que nosotros nos veamos beneficiados de alguna forma. Pero si bien es cierto, hay promesas, pero también hay promesas que conllevan una obligación. Y la obligación nuestra como hijos de Dios es ser fieles, ¿cierto? Es ser obedientes. Entonces, pero no podemos estar exigiendo cosas a Dios si nosotros no estamos cumpliendo nuestra parte también del trato. eh, el Señor nos ama y nos ha dado leyes para que nosotros podamos vivir en armonía, para que podamos estar en comunión con Él. Y todo eso está resumido en amor. Dios por amor cumple todas esas cosas que hace y que hizo con tantos profetas, ¿cierto? Con tantos de los salmistas que dice ahí David. eh, yo no sé, a lo mejor estoy mal, pero yo no me atrevo a decirle al Señor, tienes que hacer esto, ¿no? Yo con humildad le pido al Señor. No sé si esté bien, o a lo mejor estoy equivocada, a lo mejor alguien tiene otro pensamiento respecto a esto, y a lo mejor está escrito otra cosa respecto a esto, y yo lo desconozco totalmente, no sé. claro, bien, la palabra de Dios, hermanos, nos muestra un ejemplo, o sea, en la vida del Señor Jesucristo, vemos, ¿no? Que Él para entregar su vida por nosotros en el Getsemaní, en su oración que Él hacía, hermanos, el Señor muy sinceramente veía que su humanidad misma, ¿no? Así como nosotros a veces nuestra humanidad no, o sea, queremos, ¿no? Que librarnos de muchas cosas, hermanos, ¿no? Pero en este caso el Señor Jesucristo dice, ¿no? Que no se haga, pues, Señor, claro, si puede pasar de mí esta copa, o sea, que iba a entregarse, ¿no? Si puede, ¿no? Pasar esa copa. Señor, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, le dice. Y la voluntad de Dios era que tenía que morir, Jesús tenía que pasar, sufrir, ser castigado, azotado y todas cosas, ¿no? Entonces, esa es la voluntad del Padre, ¿no? De tal manera nos ama nuestro Padre Dios. Y el Señor Jesucristo con humildad pide que la voluntad de Él se haga. Y nosotros también debemos pedir eso, hermanos, que la voluntad. Si vamos a descansar hoy día, pues descansaremos, Señor. Pero queremos vivir, pues no queremos muchas cosas. Pero Señor, yo quiero estas cosas, pero que no se haga mi voluntad, hay que decir, ¿no? Sino lo que tú piensas, tu voluntad que se haga. Porque la voluntad de Dios, hermanos, es mejor que lo que nosotros estamos pensando. Eso es lógico, hermanos. Bueno, dice aquí la lección, las mayores victorias las mayores victorias de la iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, mediante la riqueza o el favor de los hombres. No, dicen, ¿no? Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, hermanos.
Cuando la fe fervorosa y agonizante se hace o se aferra, se agarra ¿de qué? Del poderoso brazo de la omnipotencia. Los hermanos, creo que si vemos la Biblia, los personajes bíblicos así, ellos han tenido victorias porque se han aferrado a Dios, hermanos, ¿no? A Dios. Caso los amigos de Daniel se aferraron a Dios, a la voluntad de Dios. No, ellos sabían la promesa de que Dios les podía librar del horno de fuego. Y ellos dijeron, tenemos un Dios todopoderoso que nos puede librar de ese horno de fuego. Y si no nos libra, no hay problema. Nosotros vamos a obedecer a Dios, el mandamiento de Dios que dice, no hay que inclinarse a la imagen, no nos vamos a inclinar a la imagen. Y así que no pierdas tu tiempo, oh rey Nabucodonosor, le dice. Así que no vamos a hacerte caso. Y hermanos, ahí se están sometiendo a la voluntad de Dios. Y claro, en esa oportunidad Dios les libró. Y así, hermanos, vamos a ver en todos los personajes bíblicos que su vida es así, hermanos. Nadie caprichosamente, o de repente alguien caprichosamente, algún personaje de repente ahí, que quería manejarlo a Dios a su antojo, ¿no? Pero no se puede hacer eso, pues tampoco Dios va a permitir eso, hermanos. No, Dios nunca va a permitir eso, ¿no? Es por ahí, por eso de repente que bajo esos engaños de Satanás uno fracasa, pues, ¿no? Bueno, vamos a ver preguntas acá. Dice, en la Hermano, clase, sí, hermano, ¿alguna pregunta, hermano? sí, buenos días con cada uno de ustedes. Vendieron. Definitivamente los Salmos es un texto de consejos que nuestros salmistas antiguamente han utilizado, pero al mismo tiempo, este, aparentemente hay una contradicción, ¿no? Por ejemplo, ustedes manifiestan o seamos claros en que no debemos pedir en oración cosas que no es a voluntad de Dios, pero en los Salmos lo dice, por ejemplo, ¿no? Acá en Salmos 83 dice, ¿no? Plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Israel. Está hablando así en la Biblia, la destrucción de los enemigos de Israel. Pero ¿qué dice Dios? No matarás, ¿no? Y otro texto también alude a eso, ¿no? A lo malo. Por ejemplo, en Salmos, en Salmos, perdón, disculpen, en, en Salmo 74, apelación de Dios en contra del enemigo, ¿no? Dice, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? O sea, mira cómo un ser humano se dirige así, ¿no? ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué? O sea, reclamándole, ¿no? Y como dice la hermana que me antecedió, dice, ¿cómo podemos hurgarle a Dios? O sea, por eso yo digo, no, aparentemente hay una contradicción, ¿no? ¿Por qué se ha encendido tu furor? Y la última sería, eh, en el Salmo 60 también dice, ¿no? Plegaria pidiendo en contra del enemigo. Pero ¿qué nos dice Dios? Ama a tu enemigo. Mira, y acá en Salmos 60 dice, oh Dios, tú nos has desechado, nos quebraste, dice, o sea, está con una queja, ¿no? Te has airado, vuélvete a nosotros. Es como una orden, ¿no? Pero en la Biblia nos dice, ama a tu enemigo. Claramente nos dice eso. También nos dice, ora por tu enemigo, más bien, ¿no? Pero acá dice en contra, pidiendo en contra del enemigo, dice. Hiciste temblar la tierra, le has hendido, sana tus roturas porque tú titubeas, o sea, es como estaría reclamando, por eso digo, no, aparentemente hay una contradicción. Entonces, yo he estado leyendo durante la lección de toda la semana lo que son los salmos, he estado leyendo los salmos, ¿no? Entonces, aparentemente hay una contradicción, entonces, pero en lo resto dice al contrario también. Entonces, ¿cómo realmente se explica esto, no? Para poder hacer entender de repente cuando damos estudios bíblicos, ¿no? Porque las preguntas Muy bien. surgen, ¿cómo se hace? Muy bien. Muy bien, vamos a ver entonces, hermanos, a ver si alguien quiere participar, también participen, ¿no?
Lo que sí, hermanos, es que Dios quiere la oración, ¿no? La definición de oración es conversar con Dios. O sea, ¿cómo conversan dos amigos? Uno conversa con Dios, ¿no? Pues ahí vemos, por ejemplo, que siempre mencionamos a Job, ¿no? A Job. Por ejemplo, él decía, yo quiero discutir contigo, Señor, cara a cara, quiero que te presentes aquí delante de mí, vamos a discutir. Yo estoy haciendo las cosas correctas, ¿por qué me está pasando estas cosas, no? Entonces, y Dios se presenta. Y eso es lo que quiere Dios, que conversemos con Él así, como con un amigo, confianza. Entonces, no, ahí no hay ninguna contradicción, ¿no? Y eso es lo que quiere Dios, ¿no? Que conversemos así. Y los salmistas también conversaban así, de esa manera, ¿no? Porque ellos se sentían perdidos y entonces, pues, les reclamaban a Dios. Decían, ¿por qué, Señor, estamos perdidos? ¿Por qué esto? Y eso le agrada a Dios. Y así quiere Dios que oremos, hermanos. Otra cosa es que nosotros, por ejemplo, no, alguien contaba y decía, que una mamá le decía a su hijo, ¿no? Porque su hijo se estaba comportando mal. A su hijo le dice, ¿no? Mira, hijo, le dice, si tú te vas a seguirte comportando mal, yo le voy a pedir a Dios a que te rompa tu mano, que te rompa tu pie o que te mate, ¿ah? Le voy a pedir a Dios. Eso está pues mal, hermanos. Esa es otra cosa, pues a eso nos estamos refiriendo, ¿no? A que así como Satanás quería tentar al Señor Jesucristo, entonces, o sea, usa incluso los salmos para hacer cosas malas, cosas que no son correctas. No sé si va captando nuestro hermano, ¿no? Entonces, es así. Y cuando no, uno se indigna bajo las cosas que están sucediendo, injusticias, yo no sé, pero yo pienso que el Señor, nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, se indigna también, pues, no por las cosas injustas que se hacen y pone un pare, pues Dios, ¿no? Es el juez. Dios es el juez. Cuando tiene que juzgar, juzga y por eso pues ha juzgado a los pueblos en el diluvio, a Sodoma y Gomorra. Entonces su juicio también es amor, pues, ¿no? En este caso. Y los hijos de Dios también se indignan, pues que no nos vamos a indignar por alguna cosa que está mal, Señor, que esto puede ser que nosotros pues estemos pidiendo incluso equivocadamente, pero Dios corrige eso, ¿no? Pero ve la sinceridad en el pedido que está haciendo una persona, ¿no? Entonces, no, o sea, hay que diferenciar eso, ¿no? Una cosa es que No, no. lo que es sincero, otra cosa es cuando ya uno está por el camino malo, ¿no? Que hay personas que dicen, a ver, alguna vez un amigo me decía, "A ver, si Dios existe, a ver, que me traiga una cerveza", dice, ya quiero, a ver, en este instante yo voy a querer que me traiga. Entonces, no, pues, entonces hay que hacer una diferencia en eso, ¿no? No. Entonces, en los salmos no hay ninguna contradicción, ¿no? Y si hubiera algún pedido que no está correcto, así Dios lo arregla, pues, ¿no? O sea, pero la sinceridad está viendo, ¿no? De sus pedidos y sus Hermanito, oraciones. Sí, hermano, no sé, es que los hermanos quieren participar, a ver si es puedan participar. bueno que hagamos las Ah, preguntas, nos hace recapacitar, pensar, y la palabra de Dios es la verdad, ¿no? Y los hombres que los escribieron, escribieron como humanos, ¿no? Muchos hombres se equivocaron, ¿no? Inclusive David mismo, ¿no? Se equivocó y cuando Natán fue a llamar la atención, encarrilarla nuevamente por el riel donde tiene que caminar, inmediatamente salió de su boca, dijo, ese hombre merece la muerte. Menos mal no dijo, debe morir. Dijo, merece la muerte. Y 4 veces debe pagar. Y 4 de sus hijos murió. Y humanamente él estaba diciendo que mis enemigos sean así. Imagínense, está frente a Goliat. ¿Cómo hubiera sido su oración? Señor, perdónale a este Goliat, no importa que me mate. No, de por medio de las consecuencias está todo el pueblo israelita a ser siervos, cortarle la oreja, ponerle
una argolla para ser su esclavo para toda la vida. Eso. Pero Dios dirige los caminos. Agarró una roca y la roca es Cristo. Cristo va en contra del enemigo. Hay otro texto todavía, dice que a sus hijos, estréllalos en la roca, dice. Aún eso podríamos entender. Si aún los enemigos tienen sus hijos que no conocen a Dios, no importa que se encuentren con Cristo la roca, no importa si se estrellan, van a conocer a Cristo, amarán y el Señor los salvará. Porque Dios siempre quiere la salvación, tanto del malo como del bueno. Y nadie hay bueno, todos somos malos. Quizás de alguna manera entenderemos, pero Dios permitió que todo quedara registrado para nuestro crecimiento, no para nuestra duda, para nuestra duda. Hermano, Sí, hermano. hermano, la pregunta es bueno del hermano, ¿no? Que hace la pregunta. Ama a tu enemigo, dice, ¿no? Y también destruye, dice. Entonces, acá qué entra, hermano, discernimiento. Y por cómo se adquiere discernimiento en la alimentación, comida, más bebida, más vestido, progreso espiritual. Ahora lo contrario, lo mismo, comida, más bebida, más vestido, depravación mental del corazón también. Ahora, ¿dónde encontramos? Aquí está, en Levíticos 10, 9 y 10, dice lo siguiente, mira hermanos, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entres en el tabernáculo de reunión, para que no moráis estatuto perpetuo, o sea, para siempre. Será para vuestras generaciones. Lo que dice el 10 ahora, el 10 verso 10 10, Levíticos, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Esto es lo que pasa mucho, por eso el régimen alimenticio que estamos estudiando domingos en la noche, muy importante, hermano. Eso es para discernir entre lo bueno y lo malo. Y la palabra de Dios también dice cuál está bien y cuál no está bien. Entonces, todo eso es para qué, para nuestra educación, para que tengamos confianza en Dios. Como dijimos hace rato, no tener confianza en nosotros mismos, en nuestra educación, en nuestras facultades, no, no, sino en el Señor Jesucristo. Esto es lo que quiere decir seguramente Salmos. Muchas gracias, hermanos. Muy bien, hermanos, gracias, gracias. Está bien, hermanos, pues no. Creo que, hermanos, pues la actuación de nuestro Dios y a través de su palabra es lo correcto, ¿no? Es lo correcto. Cómo actuaba nuestro Señor Jesús, tenemos que observar ello frente a las dificultades que había y todo ello. Por ejemplo, había momentos en los cuales agarró también como un látigo, ¿no? Sería una correa, su cinturón, no sé, y el Señor les azotó pues a todas las personas que estaban en el templo, los botó, pues se indignó realmente el Señor, ¿no? Y esta casa no es casa de oración, no es cueva de ladrones, no, no es entonces, eso es correcto, pues hermanos, eso es manifestación de amor, hermanos, es manifestación de amor. O un esposo que está maltratando a su esposa, ¿no? Hasta el punto de quiere matarlo ya a su esposa, por más cristiano que sea, hermanos, la Biblia, ¿qué dice ahí, no? Y qué dice que nosotros tenemos que amar a esa persona. Entonces, ¿cómo se va a manifestar el amor con esa persona, no? ¿No? Que está haciendo daño, quiere matar a su esposa. La Biblia dice que a esa persona hay que mandarlo a la cárcel. Dice Dios, yo he puesto las autoridades en esta tierra, ¿no? Así, por decir los policías, para que lo castiguen a ese malo, ¿no? Y ahí que esté en la cárcel, para que recapacite, para que piense, ¿no? Entonces, hermanos, ese castigo también es manifestación de amor, ¿no? Para que ese hombre recapacite,
reaccione, se dé cuenta que está haciendo cosas malas, ¿no? Y si pida perdón, y entonces solucione el problema, ¿no? Se rehabilite, ¿no? Dios puede rehabilitar. Entonces, de repente, cuando dice el Señor que amemos a nuestro prójimo, no está diciendo ahí que consentamos a la gente que siga siendo mala, pues no, sino hay que decir las cosas como son, por lo que es correcto. Eso es lo que el hermano dice, ¿no? Necesitamos discernir bien las cosas, ¿no? Discernir, entender que dónde está lo malo, dónde está lo bueno. Bueno, hermanos, el tiempo nos ha ganado. Voy a pasar de frente ya a lo que el hermano ha hecho un resumen, ¿no? De la lección, nuestro hermano Sergio. A ver, vamos a ver, aquí está el resumen de nuestro hermano Sergio. Ahí está, muy bien. Aquí, hermanos, a ver, rápidamente una lectura le damos. En esta semana hemos aprendido, hermanos, no, aquello que nos hemos estado preguntando, o sea, las respuestas a las preguntas que nos hemos hecho en esta mañana. El Señor oye y salva, hermanos. El título es El Señor oye y salva. Cuando dice esa palabra oye, hermanos, oye, ¿qué significa? Siempre me he puesto a pensar, hermanos, cuando Dios dice escucha lo que te estoy diciendo. Cuando Dios me dice escucha, me está diciendo, mira, justo, mira, te estoy diciendo tal cosa. Y no solamente te estoy diciendo, sino te estoy diciéndote que hagas esa cosa. Y si tú me escuchas, quiere decir que estás haciéndolo, pues. O sea, yo veo que me has escuchado cuando tú lo haces. Hermanos, cuando el Señor oye, escucha, Él también hace. O sea, no, nosotros nos guiamos por las promesas de Dios y el Señor también está haciendo, hermanos. Justamente en esta semana hemos estudiado acerca de que el Señor realmente oye, o sea, hace las cosas conforme a su voluntad, ¿no? Y nos salva, pues, y nos salva, ¿no? Justamente ahí el verso de memoria dice así, claman los justos, y recordemos, hermanos, que no hay ni un justo en esta tierra, no, eso no es ninguna contradicción, hermanos. Clama a los justos está referido pues a que somos justificados por nuestro Señor Jesucristo, pues no. Clama a los justos y el Señor los escucha. Esa palabrita escucha, hermanos, ¿no? Y los libra de todas sus angustias. Y los libra de todas sus angustias. Esta es una promesa que está en Salmo 34, verso 17, pues hermanos. Y eso uno puede dar testimonio de esto, hermanos, ¿no? Pienso que cada uno de ustedes que está en la sala, hermanos, podrían dar testimonio de ello. Bueno, nuestro hermano, al hacer su resumen, nos dice, el Señor no es un Dios lejano y pasivo, hermanos. Él nos conoce, hermanos. Dios nos conoce, Él nos cuida, Dios nos defiende y Dios también nos libera, hermanos, ¿no? Ahí está, los dibujitos también donde Dios está presente, ¿no? En este mundo está todo bajo el control de Dios. Hermanos, si queremos también estar bajo, o sea, el amparo de Dios, pues entreguémonos a Él, ¿no? Pues, pero o sea, nos da ese libre albedrío, ¿no? Para tomar esa decisión de estar en su amparo, ¿no? Vivimos en un mundo de pecado, ¿no? Atacado por Satanás, que le está destruyendo a diestra y siniestra la humanidad, todo este mundo, ¿no? Y si nosotros nos amparamos ante Dios, hermanos, Él nos cuida, nos defiende y nos libera. Y Él nos conoce y Él sabe quién somos, cada ser humano en esta tierra, ¿no? Continúan los comentarios de nuestro hermano Sergio. Dice, Dios nos oye y actúa en nuestro favor. Eso es muy cierto, hermanos, ¿no? Dios nos oye. Así fue la experiencia del pueblo de Israel y la experiencia de los salmistas que clamaron a Dios en los momentos de dificultad. No estamos, hermanos, solos en nuestras dificultades. Tenemos un Señor que acude en nuestra defensa, pues. Y hace un resumen, hermanos, esta lección lo podemos resumir así. En la primera parte, el Señor conoce. Ahí está el Salmo 139,
y ver esos textos del Salmo 139 donde dice que Dios nos conoce, hermanos. El Señor cuida. ¿Dónde dice eso, hermanos? En el Salmo 121. El Señor nos cuida. La otra parte, la tercera parte, el Señor defiende. ¿Dónde dice? En el Salmo 17, hermanos. Ahí se muestra que el Señor nos defiende. En cuarto lugar está el Señor libera. Está el Salmo 114, hermanos. 114. El Señor nos libera. Y finalmente, el Señor oye y salva, hermanos. El Señor oye y salva. El desarrollo de esta lección, ahí está, hermanos, en la primera parte, dice, no, el Señor conoce, ¿no? El Señor conoce. Y el texto bíblico se toma del Salmo 139, verso 1, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, hermanos. Habíamos estudiado, hermanos, en esta semana que examinado, tú me has examinado. David está diciendo, ¿no? Señor, tú me has examinado y conocido. O sea, el Señor, pues como un médico o como un profesor que toma examen, examina, ¿no? O un médico que examina todo, ¿no? Y ve para solucionar tu problema, te examina y así, ¿no? O vas a entrar a un trabajo, presentas tu currículum vitae, no te examinan a ver si eres capaz o no. Bueno, pero Dios cuando nos examina, hermanos, pues nos conoce cuántas células tenemos, hermanos, cuántas células están ya mal, están muriendo nuestras células, todo conoce, hermanos, lo mínimo, cuántos pelos tenemos, cuántos cabellos tenemos, todo conoce. Conoce nuestros pensamientos, Él conoce todo antes de que pensemos, antes de que hagamos las cosas, ya Él sabe las cosas, todo lo que uno va a hacer, hermano. Él conoce perfectamente. Él sabe cómo somos o lo que somos pecadores. Él sabe todo. ¿Por qué hacemos una cosa? ¿Por qué no hacemos otra? Él sabe todo, hermanos, ¿no? De ahí que David expresa eso, ¿no? Tú me has examinado, dice, tú me conoces perfectamente, sabes quién soy, de dónde provengo, qué inclinaciones tengo, todo conoces, me conoces, ¿no? ¿Y por qué? Porque Él es el creador, pues, hermanos. Él ha creado al ser humano. Él ha hecho nuestro cuerpo con células y todo lo que tenemos, los órganos, los sistemas. Él ha creado todos. Él sabe todo, hermanos, de cada ser humano. Si hay algún problema que estamos queriendo resolver, entonces podemos acudir al creador, pues, y él, pues, puede solucionar nuestro problema. Entonces, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, dice ahí el Salmo 139, verso 1. Hermanos, David es consciente de que toda su vida es transparente ante Dios. Y así tiene que ser, hermanos, nuestra vida. No podemos esconderle nada a Dios, hermanos. Tiene que ser transparente nuestra vida. Entonces, por eso reconocemos lo que somos, pues si le decimos, soy así, así. Cámbiame, Señor, tú eres el creador o recreador, Señor. Dios ya lo conocía antes de nacer, pues hermanos, ¿no? Pues fue Él quien lo hizo crecer en el vientre de su madre. Como dice el Salmo 139, hermanos, pues Él, desde lo que se ha formado, nos hemos formado incluso, ¿no? En el vientre de nuestra madre, el Señor todo sabe, conoce, ¿no? Cómo nos hemos formado. Eh, eh, y eso dice el Salmo 139, pues hermanos. Puede, puede encontrarse con Dios allá donde vaya. Pues Dios está en cada lugar. Si sube a lo alto, a los cielos, allí está Dios, hermanos. Si uno baja a lo profundo, a lo más profundo de la tierra, tú puedes bajar, y también a eso se le llama Seol o el panteón también. Bueno, ahí también Dios conoce todo eso, pues, ¿no? Ahí lo encuentra, ¿no? Si se dirige al este, si uno se va al este, digamos, ¿no? ¿No? Como que las albas del alba, ¿no? Ahí al este, ¿no? Por donde sale el sol. Entonces ahí está diciendo, ¿no? Él te guía, dice. O sea, Dios, vamos a un lugar y otro lugar, Él nos guía también, pues, ¿no? Si se dirige al oeste, el extremo del mar, ¿no? Al oeste, entonces ahí también está la mano que de Dios que nos defiende, así dice el Salmo 139. Ahí están los dibujitos, hermanos. Fíjense, hay un niño que está formándose en el vientre de una madre
¿Quién ha ordenado que esas cosas sucedan? ¿Quién ha planificado? Es pues Dios, hermanos, que se forme un niño en el vientre de la madre. No es que por la evolución sucede, no, no sucede nada de eso por evolución, hermanos, sino porque Dios ha diseñado y ha determinado y así sucede las cosas. Y ahí está, hermanos, no podamos irnos a cualquier lugar, ahí está Dios. A la estrella más lejana, ahí está Dios. No nos podemos esconder de Dios, pues no. No nos podemos esconder de Dios, ¿no? No nos podemos esconder de Dios. Muy bien, dice, no existe ningún lugar tan oscuro que pueda ocultarlo de la presencia de Dios, hermanos. Por más que la noche sea oscura, pero para Dios es como de día, pues nos está viéndonos. Pero David no busca huir, David no quiere escaparse, quiere y desea ser examinado por Dios. Y nosotros también debemos querer, hermanos, y desear que Dios nos examine. Hay que decir, Señor, Señor, examíname, revísame, tú, Señor, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy malo? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me peleo? ¿Por qué hablo malas cosas? Examíname, Señor, y transfórmame, cámbiame. El Señor va a hacer ese trabajo, ¿no? Y nos va a hacer dar cuenta, y eso es lo que está haciendo, pues a través de los estudios de cada día. Intenta, dice, vivir una vida recta que agrade a Dios, apartándose del mal. O sea, David, pues ese era su deseo de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Apartarse del mal, vivir una vida recta. Y ese es nuestro, debe ser también nuestro deseo, hermanos, eso, ¿no? Sabe que si falla, Dios enderezará sus caminos. ¿Es esta tu experiencia con Dios, hermanos? Si fallamos en el trabajo sincero que uno puede estar haciendo, entonces Dios puede corregir eso, hermanos. Recuerden lo que hacía Saulo de Tarso. Él era un hombre sincero y de acuerdo a su conocimiento, no en el pueblo de Israel, vivía como fariseo. Él pues buscaba a los cristianos a muerte, los mataba, pues hermanos, los metía a la cárcel. Era sincero, pues, pero viendo esa sinceridad, Dios lo corrige, pues a su hijo le dice, oh, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, pero ¿quién eres, Señor? Yo soy pues Jesucristo a quien tú persigues. O sea, cuando tú estás persiguiendo al cristiano, me estás persiguiéndome a mí. Entonces, recién con la sinceridad que tiene Saulo, dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Ya Dios le dice qué tiene que hacer y lo convierte en un instrumento. Era sincero Saulo, ¿no? Hacía cosas malas pensando que estaba haciendo bien. Hay mucha gente en este mundo así que no conoce al Señor, pero está haciendo las cosas según su conocimiento, pero equivocadamente, ¿no? Pero Dios lo corrige, pues como dice, ¿no? ¿Esta es tu experiencia con Dios? Esa es la pregunta, ¿no? Muy bien, vamos, algunos micros se prenden, hermanitos, lo vamos a apagar nomás. Bueno, está apagado ya, creo. Bien, vamos a continuar, hermanos. La parte 2 dice, el Señor cuida, ¿no? Jehová te guarde de todo mal. A ver, aquí faltaba aquí completar. Jehová te guarde de todo mal, Él guardará tu alma. Salmo 121, verso 7. Entonces ahí este salmo nos está hablando de que Dios nos cuida, hermanos. Ni cuenta nos damos, hermanos, de qué trampas el diablo nos estará poniendo hoy día, por ejemplo, porque él querrá matarnos, pues, el diablo, ¿no? O hacernos caer en la tentación y todo. Pero Dios sí sabe, pues. Y entonces Él nos está cuidando, nos guarda, hermanos, con sus millares de ángeles. ¿Cuántos ángeles estará cuidándonos? El mismo Señor está pues, presente, hermanos. Es así. Entonces ahí está el Salmo. Jehová te guarda de todo mal, Él guarda tu alma. Eh, Ahí, hermanos, el comentario dice, David es consciente de que toda su vida es transparente ante Dios. Dios ya lo conocía antes de nacer, pues fue él quien lo hizo crecer en el vientre de su madre. Bueno, creo que he regresado a la anterior vista, ¿no? Estaba en esta, ¿no? Jehová guardará de todo mal, él guardará tu alma, ¿no? No sé qué ha pasado. Vamos a ver. Mm, mm. ¿Algún problema ha sucedido? A ver, un momentito, hermanos.
Aquí estoy. Aquí tengo que entrar. Bueno, aquí, hermanos, el Señor cuida cuando dice Jehová te guardará de todo mal, Él guarda tu alma, dice ahí. No importa cuán desesperada sea tu situación, hermano, hermana, Dios escucha, Dios oye, así dice Salmo 130. Cuando clamamos, hermanos, Él actúa en nuestro favor. Hay esperanza para todo aquel que busca el favor del Señor. Dios no se va a meter, pues, hermanos, a la fuerza en nuestra vida. Él sabe la desgracia que estamos pasando. Pero si clamamos a Dios, Señor, sálvame, ayúdame, el Señor pues va a entrar en acción, hermanos, al clamor, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo el Salmo, pues, ¿no? En el Salmo 121 encontramos una descripción de nuestro ayudador, de nuestro Dios que es nuestro socorro, de nuestro Dios que es nuestro guardián. El versículo 3, por ejemplo, de este Salmo dice ahí, ¿no? Que no permitirá que resbalemos en el camino de la vida, hermanos. En el versículo 4 dice que Él vela, nos cuida, no constantemente Él está velando sobre nosotros. No hay un segundo que no esté velando por nosotros, hermanos. En el versículo 5 y 6 nos dice que Dios nos brinda pues refugio físico y también espiritual, hermanos. Alabado sea el Señor, pues yo alabo al Señor, no porque es así. Dios nos da todo, ¿no? Refugio físico y espiritual. Está siempre a nuestro lado para defendernos, hermanos. Está a nuestro lado, hermanos. Nos cuida o nos cuidará en todo momento y en todo lugar. Así dice el verso 8, hermanos. Ahí están los versículos de este salmo, ya en resumen, hermanos, ¿no? ¿Dónde acudir a buscar ayuda en la dificultad, hermanos? A los montes, al poder económico, a los poderes políticos, a nuestros familiares y amigos. ¿Dónde vamos a ir, hermanos, a buscar ayuda cuando tenemos dificultades, hermanos? A veces uno está pensando siempre, ¿no? En la influencia de repente de alguno, porque siempre se dice, ¿no? Si tú no tienes una influencia, alguna mano que te pueda ayudar políticamente, entonces no vas a encontrar trabajo, te dicen, no, no vas a poder hacer esas cosas, necesitas que alguna persona te ayude. Hermanos, para dar respuesta a esa pregunta, hermanos, el Salmo 121 no dice que el monte, el cerro te va a ayudar, hermanos, porque el salmista dice, mis ojos están ahí en los montes, pero ¿por qué dicen los montes? Porque ahí está Dios, dice, porque Dios en Jehová encuentro ahí la ayuda. No está diciendo en el cerro propiamente dicho, ¿no? Cuando dice Sión, cuando dice Jerusalén, cuando dice el tabernáculo, el santuario, no, no se está refiriendo al templo material, ¿no? Sino porque ahí está Dios, hermanos. En Dios se encuentra la ayuda, hermanos, ¿no? Y equivocadamente el diablo es tan astuto que engaña a la gente y le hace adorar a los cerros, como Apus, a, a las personas, ¿no? En vez de dirigir, ¿no? La mirada a Dios. Aunque pueden ser una ayuda, todos ellos pueden fallar. Solo hay uno que nunca falla. Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra, hermanos. Claro, Dios puede utilizar, ¿no? Cualquier instrumento para ayudarnos, pero nuestra mirada tiene que estar en Dios, hermanos, no en las cosas de este mundo, ¿no? Ni en las personas de este mundo, sino en Dios, hermanos. Bueno, tal vez alguien esté sonriéndose en este momento y diciendo, ya te voy a ver, de repente dice, no, en tus problemas. Bueno, con la experiencia yo veo que es Dios el que soluciona nuestro problema. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, vamos al siguiente, ¿no? La siguiente vista, el Señor cuida. Es esta vista, hermano. El Señor defiende, hermanos. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas.
Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Bueno, en los salmos, hermanos, se hace esa figura, esa metáfora, hermanos, o una ilustración, así como la gallina cuida a sus polluelos con sus alas, de igual manera Dios, ¿no? Así nos cuida, ¿no? Así como uno cuida la pupila de su ojo, uno cuida, no el ojo, ¿no? Uno protege su ojo, ¿no? Así también en el Salmo dice, guárdame como a la niña de tus ojos. Dios tiene sus ojos, entonces dice, Señor, así como tú cuidas tus ojos, cuídame a mí como si fuera tu ojo, ¿no? Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. O sea, en otras palabras, está diciendo, protégeme, Señor, con tu poder, ¿no? Confiado en una vida coherente con lo que Dios espera de él, David le pide que sea su defensor. Claro, si nosotros estamos, hermanos, en regla con Dios, estamos de acuerdo a los mandamientos de Dios, porque no le voy a pedir, pues, hermano, protección, diciéndole, Señor, mira, tengo necesidades, no tengo trabajo, Señor, necesito dinero, así que he hecho un plan, voy a robar el banco, Señor, por favor, cuídame que no me pase nada, tú sabes mi necesidad que tengo. Pero el mandamiento de Dios dice, pues no robarás. ¿Cómo nos va a cuidar? Va a contradecir su propia palabra. O cuando uno se va a casar, un joven, señor, pues no hay chicas en la iglesia, así que me estoy casando con esta chica que le gusta las fiestas, la discoteca, tomar y tantas cosas, pero es bonita y tiene bastante dinero y tiene profesión y tantas cosas, Señor, por favor, bendice. ¿Cómo va a bendecir ese matrimonio? Es imposible, pues, que Dios se contradiga, hermanos. Por eso dice aquí, hermanos, cuando en una vida coherente, ¿no? Con lo que Dios espera de él, ¿no? David le pide que sea pues su defensor. Es ahí donde Dios nos va a defender cuando nuestra vida está de acuerdo a lo que Dios dice, pues no. El salmista usa la metáfora de las aves para hablarnos de cómo nos defiende Dios. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Hay esa figura, ¿no? Así como una gallina cuida a su polluelo y defiende a sus pollos, así Dios está diciendo, así nos va a cuidar, nos cuida, ¿no? También usa un lenguaje militar, hermanos, para hablarnos de su defensa activa. Será tu escudo y tu baluarte, dice. O sea, claro, el Señor es como un escudo que nos protege, pues no así como en las luchas que antiguamente había y el escudo era protección, pues hermanos. Otras metáforas incluyen el abrigo, la sombra, el castillo, la diestra, ¿no? Todas ellas nos hablan de protección y seguridad, hermanos. Sin duda tenemos un Señor que nos defiende en toda adversidad. Acudamos por eso, hermanos, a Él. Refugiémonos bajo su sombra, ¿no, hermanos? Muy bien, hermanos. Vamos a continuar acá. La siguiente parte dice, el Señor libera. Dice la Biblia, Salmo 114:3, el mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Referido, hermanos, cómo Dios liberta a su pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, hermanos, con plagas y todo, 10 plagas que cayó ahí a Egipto. Pasaron por el mar rojo en seco, abrió camino el Señor. Y para entrar a la tierra prometida, también el agua del río se detuvo para que pasen en seco. Eso es lo que está diciendo. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás, dice. Hermanos, el mayor ejemplo de liberación que encontramos y que se recuerda en varios salmos es pues la salida de Israel de Egipto y su entrada en Canaán, hermanos. Pues en el Salmo 114 o el Salmo 114 expresa, hermanos, de una forma breve y poética la forma en que Dios allanó las dificultades, o sea, resolvió las dificultades para que su pueblo llegase a la tierra prometida. Ahí están los dibujitos, hermanos. El mar rojo vio a Dios y huyó, o sea, abrió camino, pues Dios ahí. El río Jordán, hermanos, se volvió atrás, se detuvo sus aguas para que pasen en seco.
Los montes y los collados saltaron, hermanos, cuando Dios se presentó para dar sus leyes también. Tembló, pues, hermanos, los montes como ovejitas, ¿no? Como creador, hermanos, Dios usó su poder sobre la naturaleza para liberar a su pueblo. ¿No hará lo mismo hoy por nosotros, hermanos? Si Dios es el Todopoderoso, hermanos. Imagínense que en este instante suceda un terremoto, hermanos. ¿Quién tiene control, pues, de todo ello? Dios. Si Él quiere, lo calma. Y así es, hermanos. Dios tiene, porque Él es el creador, pues, de esta tierra. Él sabe cómo funciona, dónde hay fallas, por acá, por allá, todo sabe Dios. Está bajo el control de Dios y Él nos avisa por anticipado las cosas que van a suceder también. Pablo nos dice que estas cosas sucedieron, hermanos, para darnos ejemplo, o sea, la liberación de este pueblo de Israel. A nosotros también, pues, nos ha liberado del pecado, ¿no? Simbólicamente, ¿no? Decir de Egipto, que decir del pecado nos ha sacado. Al igual que ellos, nosotros también hemos sido liberados milagrosamente del pecado y nuestro viaje a la Canaán celestial, hermanos, está plagado pues de peligros, hay montes, collados, pero ante el Señor, hermanos, tiembla la tierra. Así que estamos seguros bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que temer, pase lo que pase. Eh, Continuando, hermanos, aquí estamos. El Señor oye y salva, ¿no? El Señor oye y salva. Te envié ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Te, te, te envíe, te envíe, te envíe ayuda desde el santuario. Dice, te envíe ayuda desde el santuario, aquí la tilde, ¿no? Te envíe ayuda, te envíes ayuda del santuario y desde Sión te sostenga. O sea, está haciendo mención, hermanos, de, de Dios, donde está, ahí donde esté en el santuario, en Sión, ¿no? O cualquier otro nombre que se ponga, hermanos, desde allí Dios pues nos escucha de donde está. Y a través de la Biblia ya sabemos, hemos estudiado, hermanos, que el Señor está en esta sala, está a nuestro lado, ahí donde estás, hermano, en el lugar donde estás, ahí está Dios. Así que desde ahí también Dios está escuchándonos. Aunque el santuario templo estaba en el monte Sión, o sea, Jerusalén, hermanos, los israelitas tenían claro que Dios no moraba físicamente allí. Dios mora pues en las alturas, en aquel verdadero tabernáculo que levantó el hombre y no el hombre, ¿no? Como dice Hebreos. Bueno, Hebreos nos habla de que hay un templo en el cielo y ahí está Dios, pero Dios es omnipresente, está presente acá con nosotros también a través de su Santo Espíritu. Pero desde allí, hermanos, oye y salva, pues como dicen los salmos, ¿no? Por esta razón podemos acercarnos confiadamente a Él con la certeza de que seremos escuchados, hermanos. Pero, ¿qué puede hacer Él desde su santuario? Y ahí está, hermanos, dice aquí, lo que Dios puede hacer desde su santuario. Dar salvación, hermanos. Nos da salvación, nos guarda del mal, nos provee nuestras necesidades, nos defiende al que está indefenso, nos fortalecemos en él, pues no, hermanos. Bueno, ahí está, hermanos. Dice, cuando las personas mantienen una relación correcta con Dios mediante el arrepentimiento, hermanos, y la aceptación de su gracia y su perdón, pueden invocar la garantía divina de la liberación. El servicio del santuario representa la salvación que se encuentra en Jesús. Así que el santuario terrenal, hermanos, que es copia del celestial, ahí se muestra cómo opera Dios, cómo acciona, cómo nos perdona, así como en el altar de sacrificios, el corderito de la sacrificio, así a través de ese sacrificio Dios nos perdona nuestros pecados, porque Él está pagando por nuestros pecados, ¿no? Y entonces ahí nos muestra el candelabro, no esa luz, que es la presencia de Dios, es la luz a través del Espíritu Santo, está hermanos con nosotros. Ahí están nuestras oraciones también en el altar de incienso, hermanos, que se eleva y Dios nos justifica con lo que Él ha hecho. Ahí está el pan, que es ese pan que estamos consumiendo cada día, que se ofrecía en Santo Terrenal, ¿no? A la semana se ofrecía, ¿no? Entonces así también para la semana tenemos nuestro pan, hermanos, cada semana tenemos de igual manera. Y así en el lugar santísimo estaba el mandamiento de Dios, la presencia de Dios,
Y Dios es el que, pues, con la sangre de Cristo, paga a la ley que demanda nuestra muerte, con la sangre de Jesús, paga por nuestra muerte para que tengamos vida eterna. Bueno, ahí está diciéndonos eso, hermanos, que en el santuario ahí está el proceso como Dios está haciendo, está intercediendo en este instante en el santuario celestial, hermanos. Terminamos leyendo esto, hermanos, que dice, presentad a Dios vuestras necesidades, hermano, hermano. Presenta tus necesidades a Dios, tus tristezas, preséntalo a Dios, tus gozos, dilo a Dios, ¿no? Cuidados o temores tienes, hermanos, cuéntale a Dios. No vas a poder agobiarle ni cansarle. No se va a cansar Dios, no se va a agobiar. Cuéntale todo lo que tengas que contarle, hermano. El que tiene contados nuestros cabellos, hermanos, de nuestra cabeza, no es indiferente a nuestras necesidades de sus hijos, hermanos, porque el Señor es muy misericordioso, hermanos, y compasivo. Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aún por nuestra presentación de ellas, hermanos. Entonces tenemos que llevar todo lo que confunda nuestra mente, llevemos a Dios. Ninguna cosa es demasiado grande para que Él no la pueda soportar, pues sostiene los mundos y rige todos los asuntos del universo. Si Él tiene control de todo el universo, hermanos, ¿cómo no va a poder ayudarnos, hermanos? Él nos ama, ha dado su vida por nosotros, cuánto nos ama Él. Así que no le vas a cansar. Pídele lo que tengas que pedirle, hermano. Ninguna cosa que de alguna manera afecte a nuestra paz es tan pequeña que Él no la note. Él lo nota, hermanos, todo, aunque sea pequeñito que sea el problemita, hermanos. Él sabe. No hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que Él no lo pueda leer, ni perplejidad tan grande que no la pueda desenredar. No hay un problema que uno pueda decir, ya esto es imposible, esto ya no tiene solución, podemos estar pensando, pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible, lo puede desenredar todo lo que está enredado, hermanos. Ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos, hermanos. Ninguna ansiedad puede asaltar el alma, ningún gozo alegrar, ninguna oración sincera escapar de los labios sin que el Padre Celestial lo note, sin que tome en ello un interés inmediato. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos hemos pasado de tiempo. Voy a pedir a la hermana Mónica, por favor, despídanos con la oración. Amén, hermanito. Nos vamos a poner reverentes. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, santificado, glorificado sea su santo nombre, mi Dios. Gracias, Padre bendito, por el privilegio que usted nos da de juntarnos, de reunirnos como hermanos en esta plataforma, Señor, para estudiar de su palabra. Y Señor Santo, hemos aprendido esta semana que usted nos oye, que usted nos cuida, mi Señor, que usted nos salva, Padre bendito. Son tantas las promesas maravillosas que usted nos hace en su palabra, Señor, y solamente debemos acudir a ella, mi Señor, y confiar. Confiar, Padre, porque usted es fiel, mi Señor, en todo momento. Y Señor Santo, le queremos rogar que todo lo que aprendimos lo podamos guardar en nuestro corazón y también, mi Señor, podamos llevarlo a la práctica, enseñándole a otros, mi Señor, que puedan confiar en usted también. Usted es un Dios amoroso y que también, mi Señor, si bien es cierto, tiene hermosas promesas para nosotros, también, mi Señor, requiere de nuestra fidelidad, de nuestra obediencia, Señor. Cada promesa suya está condicionada, mi Señor, a eso, a que seamos hijos obedientes, Padre amado. Le queremos suplicar, mi Señor, que su Santo Espíritu nos acompañe, que nos ayude, mi Señor, en este día a andar ese camino y hacer su voluntad. Todo para honra y gloria a su nombre, Señor. Nos suplicamos, Padre, sabiendo que no merecemos nada, en el dulce nombre de su amado nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana, hermanos.